La Fiscalía investiga 5 delitos adicionales en los que habría incurrido el expresidente Abdalá Bucaram y 3 agentes de tránsito de Quito. El Consejo Metropolitano de la capital pedirá explicaciones a la Agencia de Tránsito por la actuación de sus agentes y por las aseveraciones realizadas por la Embajada de Estados Unidos. Hoy termina el juicio contra el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez. Ha sido acusado de presunta asociación ilícita para ofertar cargos en entidades públicas. Incendio forestal en Cotopaxi. Llamas de hasta 3 metros de altura han consumido 150 hectáreas del ecosistema del sur de la Tacunga. Un hombre fue baleado en la vía Guayaquil-Salinas. Se trata del conductor de un camión que transportaba productos alimenticios. La policía investiga un posible robo. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Televidentes, amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Hoy se reinstaló vía telemática la audiencia de juzgamiento en contra del exsecretario de Inteligencia del anterior gobierno, Pablo Romero, en la Corte Nacional de Justicia. Ha sido acusado del secuestro del político Fernando Balda en Colombia en 2012, hecho por el cual ya fueron condenados los exagentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Gaby. Hola Tania, amigos, buenas tardes. En la audiencia, el tribunal dará a conocer su sentencia para Romero, quien ha negado ser responsable del delito. En este caso, también está procesado el expresidente Rafael Correa, quien no puede ser juzgado en ausencia, ya que se encuentra en el exterior. Actualizaremos la información cuando los jueces den la sentencia. Estén pendientes. De otro lado, según la Fiscalía, al expresidente de la República, Abdalá Bucaram, y otros procesados se los investiga por al menos 6 delitos, todos centrados en una presunta estructura de delincuencia organizada. Las autoridades cuentan con al menos 30 elementos de convicción provenientes de informes de varias instituciones. Patricio Díaz nos cuenta cuáles son los delitos que se investigan. Al expresidente Abdalá Bucaram, sus hijos, los israelitas y otros se los investiga por el presunto delito de delincuencia organizada. ¿Pero qué es esto? El COIP dice que se trata de un grupo estructurado de 2 o más personas que concertan para delinquir. Y según la Fiscalía, el expresidente, los detenidos y quienes se encuentran prófugos formarían parte del mismo, el cual se habría conformado desde noviembre de 2019. Sin embargo, las primeras evidencias surgen durante la pandemia en la presunta comercialización ilegal de pruebas de COVID y mascarillas, que coinciden con las investigadas por sobreprecio en el Hospital Teodoro Maldonado. Pero no es todo. Durante la investigación, otras instituciones entregaron sus informes sobre las personas involucradas, donde entre otros se habría identificado un presunto enriquecimiento privado injustificado, además de evasión tributaria. Hay, según la Fiscalía, 30 elementos de convicción que justifican las presunciones de estos delitos. Las investigaciones llevan así a los 2 ciudadanos israelíes que en sus primeras versiones señalaron que negociaban insumos con Jacobo Bucaram. Entonces aparece un denunciante, presuntamente afectado por estos negocios, y los acusa de estafa. Esto deriva en sus detenciones y al confirmarse que junto a 2 agentes metropolitanos habrían falsificado credenciales de la DEA, otorgadas por la Cancillería, entran en otro delito. La Fiscalía investiga así también uso doloso de documento público. Y ahora, ante el asesinato de uno de los israelitas, se los investiga, además de por los 5 delitos, por otro delito contra la vida. La investigación del caso, según la Fiscalía, inició en mayo de 2020. Concejales de Quito exigen explicaciones a la Agencia Metropolitana de Tránsito sobre la actuación de sus agentes. Incluso la Embajada de Estados Unidos reporta que varios de sus funcionarios fueron retenidos por agentes de la Agencia de Tránsito.
Andrés Maposita informa que en un video que circula en redes sociales se ve a 2 agentes sospechosos reunidos con los israelíes implicados en delincuencia organizada. En estas imágenes aparecen los 2 agentes metropolitanos actualmente detenidos, reunidos con uno de los ciudadanos israelíes en un departamento ubicado en la avenida González Suárez, norte de Quito. Hasta el momento son 3 los agentes implicados en la entrega de credenciales falsas de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Sin embargo, la embajada de ese país en Ecuador señaló en un comunicado que varios miembros del personal de la embajada han sido detenidos mientras conducían en Quito en los últimos meses. En varios de estos casos se tomaron fotografías de la cédula, las placas y el automóvil. Concejales de Quito reaccionaron ante estas revelaciones y solicitaron que la agencia de tránsito dé explicaciones al Consejo Metropolitano. El día martes, ya aceptó el señor alcalde, pedí que se convoque al director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Juan Manuel Aguirre, a que explique en detalle estas y otras acciones y actitudes. El vicealcalde Santiago Guarderas manifestó que luego de conocer el informe se tomarán acciones que pueden incluir la separación de varios uniformados. Vamos a exigir a la Agencia Metropolitana de Tránsito que se haga una evaluación de todo el personal, porque definitivamente debemos depurar aquellos malos empleados que, vuelvo a repetir, utilizan esta situación para cumplir sus fechorías. Los ediles también piden que la agencia metropolitana controle las actividades de los agentes que pertenecen a la caravana presidencial, pues dichos uniformados no rinden cuentas al municipio. No le rendían cuentas a nadie en la Agencia Metropolitana de Tránsito. 16 agentes que desde el inicio de la gestión de Lenín Moreno estaban a órdenes de 3 caravanas, del presidente, del vicepresidente y de la primera dama. Solicitamos un pronunciamiento a la Alcaldía de Quito y a la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nos dijeron que siguen colaborando con la justicia y que no darán nuevas declaraciones. Por segundo día consecutivo se realiza la audiencia de juicio en contra del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, quien es acusado de asociación ilícita. César Velastegui acudió a la diligencia y nos tiene los detalles al momento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace pocos minutos se reanudó la audiencia de juicio en contra del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Carlos Tuárez. Es el segundo día en donde se realiza esta diligencia. Tuárez es acusado de asociación ilícita, luego que el pasado 29 de noviembre se ha detenido, junto a otras 32 personas, en el operativo denominado Emperador. La Fiscalía lo acusa de negociar cargos públicos por valores aproximados de hasta 20 millones de dólares. La Fiscalía ha presentado videos, fotos y intercepción de llamadas en donde prácticamente se escucharía a los acusados negociar por estos cargos públicos. Teresa Rivas, abogada de Tuárez, asegura que el Ministerio Público no ha podido sustentar las acusaciones. Escuchemos. Ya hasta el momento se ha quedado desvirtuada todas las alegaciones de Fiscalía, por cuanto han dicho que existen piedras preciosas, el dinero, lo han reproducido, pero al momento de preguntársele a los peritos en dónde encontraron, si estas evidencias las encontraron en el celular del señor José Carlos Tuárez, han manifestado que no. Por su parte, el fiscal César Suárez señaló que todas las pruebas presentadas cuentan con las pericias correspondientes. Así también señaló que la versión de 2 testigos considerados como claves fueron presentadas este día. Escuchemos. Existen 2 testigos que han sido anunciados por Fiscalía, uno de ellos que es el señor Cedeño, en la cual identifica claramente los cargos que el señor Tuárez ofrecía, específicamente la DAC y Habana, porque él tenía relación con una persona cual ha identificado como la número 1, y adicionalmente el día de hoy se realizó la reproducción de un testimonio anticipado de una persona que fue posesionada como viceministro de Salud, y a lo cual ellos se atribuían esa posesión y que le estaban solicitando $200.000 por la posesión de dicho cargo. De los 33 detenidos en el operativo Emperador, 17 fueron absueltos, 12 se acogieron al proceso abreviado, es decir, que reconocieron los cargos y fueron sentenciados a 1 año de prisión, entre ellos Renata Yalc.
hermana del ex ministro de Gobierno durante el régimen de Rafael Correa. Actualmente el tribunal en las próximas horas dará a conocer la sentencia y si es hallado inocente o culpable José Tuárez junto a otros 3 acusados. Es la información, compañeros, sigan ustedes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, César, por ese informe. Y ahora les contamos en otros temas que un hombre murió repentinamente en medio de la vía pública en el norte de Quito. Según las autoridades, la víctima presentaba hace varios días síntomas de COVID-19. Emilia Endara nos amplía. Es el momento en que la esposa de este ciudadano extranjero se lamenta pues el hombre se habría desplomado tras salir de su casa. El hecho ocurrió en el sector de Las Casas, al norte de Quito. Se estaba trasladando hasta las calles Díaz de la Madrid a realizar unas compras, donde el señor en la puerta de su casa, en la parte exterior, procede a caer al suelo y automáticamente pierde la vida. La víctima había presentado síntomas de COVID-19 días atrás. Los moradores vieron el momento en el que el hombre se desplomó en la vía pública y murió. El señor salió desesperado de su casa porque le faltaba el aire. Y en las gradas, en la última grada, ya no pudo más, creo que le dio un paro, algo así, y se quedó tendido ya en el piso. Los familiares indicaron que hace 15 días se trataba de una persona que tenía síntomas similares a los de COVID-19. Organismos de socorro llegaron al lugar y con todas las medidas de bioseguridad levantaron el cadáver. El proceso tomó 4 horas. Se procedió a activar los protocolos de seguridad. Por posible COVID vinieron las unidades especiales, las mismas que en el momento indicado darán mayor información sobre lo suscitado. Un hecho que alarmó a los vecinos de este barrio en el norte de la capital. Las autoridades hacen un llamado para no bajar la guardia ante el coronavirus. La Agencia de Regulación y Control, ARSA, dará la autorización a cualquier entidad pública que desee importar la vacuna contra el coronavirus una vez que esté a la venta. La alcaldesa de Guayaquil dio a conocer que la ciudad está ya en lista de espera para la obtención de dicha vacuna. María Cecilia Largacha con el reporte. Por un lado, los laboratorios intentando encontrarla pronto, producirla, distribuirla. Y por otra parte, el resto del mundo intentando todos ser los primeros en obtenerla. Empezamos ya conversaciones vía Zoom con 2 países, 2 laboratorios en Estados Unidos y un laboratorio en Inglaterra. Estamos en lista de espera como ciudad, como Guayaquil, que es la única competencia que tenemos. Pero comprar una vacuna, y sobre todo esta, no es una transacción cualquiera. Hacen falta las autorizaciones respectivas. Necesitamos permiso de la institución respectiva que depende del Ministerio de Salud. Pero nosotros ya estamos inscritos para que Guayaquil tenga las vacunas apenas estén disponibles. Y la plata ya la separé. La institución que debe dar el permiso es ARCSA, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. En este caso, la Municipalidad de Guayaquil desea importar la vacuna siempre y cuando esta venga de una agencia de alta vigilancia o venga a través de algún convenio con MS y venga con los estudios clínicos adecuados, nosotros inmediatamente proveeremos la autorización necesaria para que el producto ingrese al país sin ningún problema y los beneficiarios seamos los ecuatorianos. Se espera que las primeras vacunas estén listas para su distribución en el primer trimestre del 2021. Vamos a nuestra primera pausa y al regresar, Ministro de Defensa pide el respaldo de organismos internacionales en la lucha contra la pesca extranjera en la zona exclusiva de Galápagos. También grave incendio forestal en Cotopaxi. Bomberos combaten llamas de hasta 3 metros de altura en el sur de la Tacunga. Gustavo Larrea fue proclamado como candidato a la presidencia de la República en asamblea por el movimiento Democracia Sí. Larrea, de 64 años, fue ministro de Seguridad Interna y Externa en el gobierno de Rafael Correa. Hoy propone luchar contra la corrupción y corregir los errores que contiene la Constitución de Montecristi. Gustavo Larrea fue designado como candidato a la presidencia de la República en Convención por Democracia Sí. El combate a la corrupción está en primera plana de su programa de gobierno. La corrupción en el Ecuador es sistémica, es un sistema corrupto, donde se aplasta sale pus, dice alguien, y es verdad.
Este es un sistema donde investiga la Fiscalía contratos de obras públicas, contratos de salud, los mega edificios de hospitales, incluso los edificios del sistema judicial, en todos que se ha investigado se han encontrado sobreprecios. Sin duda alguna ahí hay un problema de fondo. La REA, como muchos en el país, considera que los hospitales no se repartieron solos a una estructura mafiosa y que las investigaciones también deben apuntar hacia allá. Ahí hay gato encerrado y que eso requiere investigación. Si se habla de que hubo reparto, ese reparto tiene que ser transparentado, descubierto, y la Fiscalía tiene una tarea en esa lucha que es descubrir cómo se manejó el sistema hospitalario en el país. La REA entiende que no son pocas las cosas que tienen que cambiar en el país. Hablamos de las estructuras, pero no a través de una constituyente, sino de una consulta popular. Creo que hay que cambiar el sistema de designación, por ejemplo, de ese Consejo de Participación Ciudadana que no sirve para nada, de mejorar el Consejo Nacional Electoral, porque ese consejo tampoco genera confianza en la ciudadanía, de reformar la Asamblea Nacional, que tampoco genera confianza en la ciudadanía. Creo que una asamblea mucho más pequeña, con 2 cámaras, una de diputados y una de senadores, le haría bien a la República, volver a un régimen semipresidencialista y no el régimen actual presidencialista. Y que en el transcurso de las próximas horas se definirá a quién lo acompañará en la papeleta. Él cree que debe ser una mujer y de la costa, que de ley para la semana que viene ya lo tienen resuelto. Organizaciones sociales y grupos de derechos humanos plantean al gobierno intensificar sus acciones para controlar que la flota pesquera china no invada mar ecuatoriano. Presentaron un pedido a la Asamblea Nacional para ser recibidos en el Pleno de manera virtual, mientras el ministro de Defensa pide el respaldo de organismos internacionales, como nos cuenta William Young. En Guayaquil se concentraron afuera del edificio del gobierno zonal. Aseguran que cada día que pasa, el daño aumenta y la cercanía de la flota china es más preocupante. Mostraron algunos de los desperdicios que aseguran son los que dejan estas embarcaciones y que afectan la vida marina en la Reserva Natural de Galápagos. María Gracia González representa al colectivo ambientalista Pacífico Libre. Tiene muchísima incidencia de pesca incidental, es decir, no solo pesca el objetivo, sino que pesca especies protegidas como ciertos tiburones, aves marinas, tortugas e incluso cetáceos como delfines. Sentimos que el gobierno no ha hecho lo suficiente. Durante el Gabinete Sectorial de Seguridad del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, explicó que las Fuerzas Armadas no solo tienen la disposición de ejecutar acciones de prevención, sino también de reacción inmediata si alguna de las embarcaciones chinas invade la zona económica exclusiva insular. Aseguró que en esta lucha se deben sumar organismos internacionales de control y vigilancia. No es un asunto bilateral, es un asunto multilateral. Es decir, todas estas organizaciones internacionales tienen un papel fundamental para cooperar no solo con el Ecuador, sino con todos los países sudamericanos, porque es un problema regional. Javier Rojas representa a la Plataforma de Derechos Humanos, una organización social que este viernes entregó su propuesta de acción contra las flotas pesqueras internacionales en la sede de la Asamblea Nacional en Guayaquil. Hacer la entrega de un documento en el cual estamos solicitando al Procurador General del Estado y a la Asamblea Nacional que se pronuncien acerca de la presencia de la flota china cerca de las Islas Galápagos. A esta hora, en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, comparecen el ministro Jarrín y autoridades de Galápagos. Seguimos informando. Un incendio forestal registrado en el cerro Putzalagua, al sur de la Tacunga, consume aproximadamente 150 hectáreas de bosque, pajonales y vida silvestre. Las llamas llevan más de 15 horas sin que se logren controlar. Nuestro corresponsal Patricio Viera nos tiene un informe. Desde el aire se observa la magnitud del incendio forestal que anoche se inició en el cerro de Putzalagua, ubicado en la parroquia rural de Belisario Quevedo, en el sur de la Tacunga. Las llamas superaban los 3 metros de altura, poniendo en riesgo a los 25 bomberos que acudieron a la emergencia. Y ustedes ven que el viento es uno de parte de la triada que favorece a la avivación del fuego.
Habitantes de la zona se sumaron a las labores y con ramas intentaban apagar el fuego, ya que por tratarse de una montaña no hay vías para que ingresen las motobombas con agua. Jaime Espinosa, presidente de la Junta Parroquial de Belisario Quevedo, señala que hasta ahora el incendio ha consumido unas 150 hectáreas entre pajonales, bosque de eucalipto, ciprés y pino, afectando gravemente a todo el ecosistema. Aquí existe conejos, perdices, mirlos, huirachuros, hay lobos. Al pie del cerro está la comunidad de Potrerillos, hasta donde se extendieron las llamas. Sin embargo, lograron contenerlas. La parte baja tiene una sequía de líquido vital que es el agua, para que no haya ninguna pavesa que pueda volar, y obviamente en la parte alta no está atentando a viviendas. Debido a las complicaciones, las tareas fueron suspendidas a las 3 de la madrugada y se retomaron nuevamente esta mañana. Pobladores de la parroquia Belisario Quevedo no descartan que una fogata haya provocado este desastre natural, debido a que la zona es visitada por personas que buscan acampar. Ahorita está quemado casi la mayoría, siquiera un 40-50% de este lado del Putzalagua. Se ve mucha gente que sube, pero deberíamos cuidar bastante esta reserva natural. Al momento, el lado sur del Cerro Putzalagua se ha reducido a cenizas. Las llamas avanzan hacia el sector oriental, por lo que se ha pedido ayuda a bomberos de otras ciudades para que colaboren con la extinción del incendio, que hasta el cierre de este reporte continuaba. Con varios impactos de bala fue asesinado el conductor de un camión que trasladaba embutidos. La primera hipótesis de la policía es que la víctima no se dejó robar. Merlin Ochoa nos informa que el crimen ocurrió en la vía que conecta a Guayaquil con Salinas. El dolor embarga a los familiares del conductor de este camión, Jimmy Dávila, de 47 años, quien fue asesinado en el kilómetro 48 de la vía que conecta Guayaquil con Salinas. Los primeros indicios determinan que los asesinos lo estaban esperando en la carretera. Según la versión policial, el camión pasó por la desolada vía cuando fue interceptado por una camioneta doble cabina con varios sujetos. La víctima, quien iba sola, no se detuvo y mientras huía, recibió varios impactos de bala. El vehículo sí tiene 4 impactos, 2 en el parabrisas y 2 en la parte de abajo del parabrisas. Nuestra primera hipótesis es que quisieron robarle la mercadería al ciudadano. El dueño del camión llegó hasta el lugar del crimen y confirmó que el carro continúa con los sellos de seguridad, por lo que los delincuentes no lograron llevarse los productos. El carro está cargado en lo que es embutido, carne, lo que es legumbre. Eso llevaba. ¿De dónde venía? De Loma de Sargentillo. De ahí se había salido a las 3 de la mañana. ¿Hasta dónde iba? A Montañita, y esa era la ruta. Según los uniformados, 4 kilómetros más adelante del crimen había un control policial a vehículos, por lo que se presume que los asesinos no avanzaron, sino que retornaron a Guayaquil. Las personas que viven cerca mencionan que el hecho habría ocurrido aproximadamente a las 6 de la mañana. Ya estaba estacionado, estaba con las luces prendidas, nada más. Yo vivo más allá y de ahí yo me entré a mi casa. ¿No? ¿Escucharon los disparos? No. ¿Con qué frecuencia hay robos en esta carretera? Pues niña, le digo que es la primera vez que se ven esto. A 15 minutos del lugar donde sucedió el asesinato hay un peaje. La policía verificará los videos de las cámaras de seguridad para lograr identificar a los criminales. En Cuenca, reos de la cárcel del Turi entregaron decenas de armas artesanales a las autoridades penitenciarias y policiales. Esto como señal de paz y para evitar, dijeron, conflictos internos luego de los últimos actos violentos registrados en varias cárceles del país. Este hecho se da en pleno estado de excepción decretado por el gobierno de Lenín Moreno. Seguimos con información. En Cañar, el COE cantonal de Azogues resolvió suspender las actividades en instituciones públicas durante 7 días. Esto como medida de prevención frente a un potencial rebrote de coronavirus. Tenemos un informe con imágenes de nuestro corresponsal, Ángel Robles. Fue una decisión del COE cantonal. Desde este jueves 13 de agosto entró en vigencia la suspensión temporal de las actividades administrativas y jurisdiccionales en todas las instituciones públicas de Azogues, en la provincia del Cañar. Así lo confirmó el alcalde Rommel Sarmiento, quien indicó que la medida busca precautelar la salud de los pobladores ante un posible rebrote de COVID-19.
No puede ser que hasta la semana anterior teníamos aparentemente 70 contagios, que eso se veía inclusive en los informes a nivel nacional. Pero transparentando la información, hoy el Cantón Azogues tiene la triste realidad de informar al país que estamos sobre los 550 contagios con pruebas PCRs confirmados y más de 1.500 personas en cerco epidemiológico. La suspensión será por 7 días laborables y durante este tiempo las entidades públicas deberán acogerse a la modalidad de teletrabajo. Nosotros estamos desde el día de ayer realizando un recorrido para ponerles un sello de cerrado de la institución por no acatar la disposición del COE cantonal. Estaremos en evaluación porque prácticamente el sistema de salud público en la ciudad ha colapsado. Se han incrementado 2 camas adicionales en las áreas COVID del Hospital Homero Castañer. Este momento estamos haciendo los requerimientos para comprar oxígeno. Las entidades que ofrecen los servicios básicos necesarios para la población mantendrán sus labores, acogiéndose a los protocolos de bioseguridad. El COE cantonal de Azogues también dispuso que no podrán funcionar las discotecas ni gimnasios. Asimismo, quedaron prohibidas las fiestas y reuniones sociales. Y con esto estamos terminando esta emisión informativa. Los esperamos a las 19 horas con más noticias. Tania. Gracias por permanecer en la sintonía de Coavisa y la información siempre verificada.